Fragmentos de la noche. Un callejón en el barrio de Analco se convirtió en el escenario de grotescos actos que impactaron a toda la ciudad hace muchos años. No había indicio alguno acerca del autor de ellos, hasta que descubrieron que el atacante, increíblemente, no se trataba de una persona real, sino de un espíritu que nunca pudo descansar en paz. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Anastasio Priego, un hombre de gran solvencia y dueño del Mesón de Priego, una casa de huéspedes muy concurrida, se encontraba casado con una hermosa mujer llamada Juliana Domínguez. Con el pasar del tiempo ella quedó embarazada, y ello fue una noticia gratificante para su familia. Al pasar los meses, en una noche fría y lluviosa de 1875, la mujer se encontraba a punto de dar a luz. Fue entonces que el hombre salió de madrugada para buscar a una mujer llamada Simona, quien, según rumores, era la mejor partera del barrio de Analco. Debido a la fuerte lluvia y a la negra noche, los sirvientes le pidieron al señor Priego acompañarlo en su salida, pues era peligroso salir solo en esas condiciones, aunque el hombre se negó y decidió ir por cuenta propia, pues su esposa requería toda la atención posible. Tomó su sombrero, su capa y una espada, por si tenía que defenderse del acecho de la oscuridad, pues en esos años con frecuencia salían criminales. No era seguro salir de noche. Sin embargo, pensó que la incesante lluvia le ayudaría en su camino, entonces salió de la casa. Durante el trayecto el señor Priego iba temeroso, a causa de las pequeñas luces que trataban de iluminar las calles. Todo tenía un aspecto lúgubre y siniestro. Aún con el miedo en su interior, trataba de apresurarse, pues era riesgoso dejar pasar demasiado tiempo sin que su mujer fuese atendida. Se dirigió a la parroquia de Analco, que también era un cementerio. Entonces cruzó hacia la calle de Santo Tomás. Llegó al antiguo callejón de Illescas, y de las penumbras un sujeto de aspecto siniestro salió a su encuentro y sin más le advirtió que le entregara todas sus pertenencias o lo privaría de la vida. Priego no accedió a ello y con su espada se defendió del agresor, dejándole sin signos vitales a causa de las 3 heridas que le provocó. En esos momentos lo que más le importaba al hombre era la salud de su hijo y su esposa, por lo que no se detuvo a pensar en lo que había hecho. Se apresuró a la casa de la partera y tocó fuertemente. La mujer salió extrañada, pues aún era de madrugada, y al ver al hombre desesperado escuchó atenta la petición de sus servicios en aquella casa. Tomó lo necesario y se fue junto a Anastasio rumbo a su hogar. Priego y Simona tomaron un rumbo distinto. Esta vez pasaron por el puente de Obando, pues el sujeto estaba evitando pasar por el mismo sitio donde había tenido aquel encuentro fatídico. Deseaba inspirarle confianza y seguridad a la mujer que lo acompañaba, además de que no quería enfrentar las consecuencias de sus actos. Al llegar al sitio tuvo la fortuna de que todo saliera bien. La partera logró que la mujer diera a luz gemelos y que tanto ella como los menores estuvieran sanos. Lo que aquella familia no imaginaba es que aquella madrugada quedaría marcada como una noche de horror y venganza, pues el mismo hombre que recibía a su descendencia con alegría también tenía manchadas las manos de sangre de la vida que le arrebató al criminal. Cuando todo concluyó, el señor Priego llevó de vuelta a la partera a su casa, nuevamente por el camino del puente Obando. Cuando iba de regreso, caminó por aquel trayecto donde fue atacado, con la curiosidad de saber cómo había terminado el hombre del callejón. Al llegar ahí, vio el cuerpo sin vida rodeado por un grupo de personas que entre plegarias rogaban por su alma, para que encontrara descanso eterno. Con el remordimiento de lo que había hecho, Priego se sintió perturbado.
No podía asimilar haber llegado tan lejos. Su vida en familia recién comenzaba y acababa de arruinarlo todo. Al día siguiente, creyó que lo mejor era entregarse a las autoridades y pagar por sus actos, pero su esposa lo detuvo. Ella argumentó que no había sido su culpa, pues lo único que había hecho era defenderse. Ante las circunstancias, Anastasio Priego decidió permanecer anónimo al respecto del crimen. A causa del caso sin resolver, los lugareños comenzaron a referirse a aquel sitio como el Callejón del Muerto, sin saber que esto daría comienzo a una leyenda. Ese hombre que gustaba de sustraer las pertenencias de los demás nunca pudo encontrar el descanso eterno, pues todos sus crímenes lo perseguían. Fue condenado a vagar eternamente entre el mundo material y el de los espíritus. No obstante, prefirió regresar al mundo material en busca de venganza. Ahora se había convertido en un ente siniestro que no pararía hasta encontrar a quien le arrebató la vida. Después de unos días ocurrió algo inimaginable. En ese mismo callejón apareció la primera víctima, quien fue atacada brutalmente, al grado de que sus órganos fueron esparcidos por el suelo. La escena era grotesca. Algunos pensaron que tal vez se debía a algún animal salvaje, pero esa idea pronto fue descartada, pues no había indicios de animales. Mientras comenzaban a investigar el suceso, los pobladores encontraron una coincidencia entre el hallazgo reciente con el del cuerpo anterior. Ambos aparecieron en la madrugada y el perpetrador había sido muy sigiloso, pues nadie había visto ni escuchado nada. Con el transcurso de los días apareció otro cuerpo, de igual forma que el anterior. Comenzaron a tener miedo, pues no entendían lo que estaba sucediendo. Al pasar las semanas, el conteo de víctimas alcanzó un total de 9, todas ellas atacadas de la misma manera y al pasar por el mismo callejón. Cuando fue hallado el primer cuerpo, estaba con el corazón atravesado y había tenido un fallecimiento instantáneo, pero nadie supo su identidad. El cuerpo no fue reclamado y por lo tanto no obtuvo un descanso. Poco después de ese hecho, empezaron los decesos brutales de aquellas personas. Durante varios años, el espíritu siguió acechando a las personas que pasaban por aquel callejón. Muchas personas hablaban acerca de que aquel hombre, que fue encontrado desde un principio, no pudo descansar en paz y por lo tanto, el daño que le hicieron fue lo que desencadenó su venganza. Ante ello, dejaron de transitar por ese lugar, pues se corrió la voz de que ese sitio estaba acechado por el mal. Fue así que se comenzó a contar que todo aquel que pasara por el Callejón del Muerto a altas horas de la noche tendría un desafortunado encuentro con el espíritu de aquel asaltante y que después de ello no habría salvación. Entonces se colocó una cruz blanca en el lugar y se oficiaron misas para su descanso. No obstante, el espíritu continuó apareciendo hasta que un día cierto sacerdote visitó el callejón al ser solicitada su presencia por Anastasio. En ese entonces estaba a punto de morir y sin poder soportar más la culpa, terminó confesándole al cura aquel crimen involuntario. El religioso le concedió la absolución, pero eso no bastaría para detener a aquel espectro, ya que hasta el día de hoy se cuenta que al pasar cerca del lugar sienten un miedo intenso como si alguien los estuviera siguiendo desde las sombras. Algunos advierten que al transitar por este sitio alguien les tira piedras y cuando miran a su alrededor no logran ver nada. Otros aseguran que han podido escuchar la voz de un hombre que les habla por su nombre en medio de la oscuridad. Hay quienes afirman que el sacerdote sí pudo llevar al espíritu a la luz y que él mismo fue a confesar sus pecados, pero no hay nada contundente acerca de la veracidad de los hechos. Algunas personas afirman que pueden ver a alguien entre la penumbra cuando transitan por el Callejón del Muerto. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando de una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.